Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Compañeros, con todos, otra vez buenas noches. Muy buenas noches, mis estimados amigos, mis estimados Licenciado, compañeros. buenas noches. Bienvenidos. Un gusto poder escucharles y saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos presentándoles, como es de costumbre, el documento correspondiente a su tarea. En la pantalla de sus dispositivos pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4, gramática, en el tema número 3, la forma interrogativa del verbo to be. En las clases anteriores nosotros ya habíamos visto la frase afirmativa, cómo se la construye, la frase negativa, igual como se la estructura, y ahora vamos a ver la forma interrogativa, que es la parte final del verbo to be, que son los tres estados, lo que es la afirmación, lo que es la pregunta y lo que es la negación. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad para la presente semana? Por favor, ayúdenme apagando un micrófono que está abierto por ahí. Dice lo siguiente. La primera dice, explique cómo se estructura la forma interrogativa del verbo to be. Ahí tienen que hacer en español, tienen que explicar cómo se construye o cuál es la estructura o la fórmula que establece para formar la interrogación del verbo to be. La siguiente dice, ¿qué sucede con la posición del verbo y el pronombre en las oraciones interrogativas? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el verbo y el pronombre en función de la posición dentro de la oración? Ya vamos a ver en el desarrollo de esta actividad. Y por último, dice, transforma a interrogativa las siguientes formas. Tenemos it is, tenemos we are, tenemos they are, tenemos I am, tenemos he is. Todos están en forma afirmativa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Transformarle a interrogación. Ahí ustedes tienen el pronombre y el verbo. Si es que ustedes responden la segunda inquietud, ¿qué sucede con la posición del verbo y el pronombre en la oración interrogativa? Ustedes va a ser sumamente fácil que transformen estas estructuras afirmativas a una pregunta, a una interrogación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la posición? Es sumamente fácil. Vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando en el transcurso y en el desarrollo de la presente clase justamente este tema para que ustedes puedan observar. Es sumamente facilito, no hay mayor dificultad. Simplemente tienen que poner atención para que puedan desarrollar esta estructura. Es sumamente fácil. Recuerden que esta tarea deben entregar de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones, líneas, colores, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, eso es fundamental. Ustedes eso sí no pueden fallar. Tienen que hacer, si no, obviamente se quedan sin puntos. Obviamente eso es fundamental que ustedes tienen que hacer. Tal como se les presenta en este esquema, tienen que cumplir con todos los datos que se les solicita. Una vez que han cumplido esta la parte superior de su hoja, a continuación, obviamente, desarrollan el contenido de su tarea. En función de que el contenido cumpla los requerimientos que solicita la institución, ustedes deben revisar las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema forma interrogativa del verbo to be correspondientes a la semana 3 de fecha 26 de mayo. Esta tarea permite entregas desde el 26 de mayo, la fecha límite de entrega es el 9 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 15 de junio. Este tienen el desarrollo, la estructura básica, la estructura en función de los requerimientos que debe cumplir la tarea de cada uno de ustedes. Que sigan cumpliendo, revisen, lean y cumplan lo que se les solicita. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente, vamos a continuación a desarrollar el tema importante en función de estas actividades. Tenemos una compañera que está con iPhone.
Por favor, ya saben que ustedes tienen que poner nombre y apellido para estar en clase. Por favor, pero son sorditos. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver a continuación, vamos a ir desarrollando, justamente vamos a ver cómo se desarrolla la forma interrogativa del verbo to be. Para construir una pregunta con el verbo to be, el verbo se debe anteponer al pronombre o sujeto. Dicho de otra manera, cambia de posición. Recuerde que en inglés solo se utilizan un signo de interrogación para cerrar la pregunta. No es como en el español que colocamos al inicio y al fin el signo de interrogación. Acá no. En inglés solo le colocamos hasta el final. Y justamente aquí tenemos la fórmula de la oración, cómo debe estar estructurada para formar la estructura interrogativa, para realizar la pregunta. Primero tiene que tener el verbo to be, luego tiene que tener un subject o lo que se conoce como pronombre. Y posteriormente tiene que tener un complemento para que le dé sentido a la oración y al final el signo de interrogación. En tal virtud, aquí tenemos un ejemplo que dice, Are you at home? Are you at home? Are corresponde al verbo to be, you corresponde al subject o pronombre o sujeto y at home corresponde al complemento. Pero obviamente at es una preposición. Les doy un adelanto de las estructuras gramaticales que ya lo veremos adelante. At corresponde a una preposición y home obviamente es el sustantivo de quién o hablamos dentro de la oración. Y al último tenemos el signo de interrogación. Si no colocan el signo de interrogación, es una falta ortográfica. Es obligatorio. En inglés solo va hasta el final. Entonces aquí ya saben, tenemos Are you at home? Esa es una pregunta. Si nosotros vemos en la forma afirmativa, el pronombre o el subject siempre va a estar primero y en segundo lugar va a estar el verbo. Pero para hacer preguntas, esa posición se invierte. En una pregunta ustedes siempre van a ver primero al verbo y luego al sujeto o al pronombre personal y el resto de la oración va a estar en el mismo orden, no va a haber cambio y al final se va a colocar el signo de interrogación. Are you at home? ¿Estás en casa? Le está preguntando. Entonces, esta es la fórmula la cual se tiene que aplicar para construir la forma interrogativa. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos, ¿Is he a photographer? Él es un fotógrafo. ¿Qué es lo que pasa? Primero tengo el verbo y luego tengo el pronombre personal he que corresponde a él. ¿Is he a photographer? Es un fotógrafo referido a él. Are they friends? Primero tengo al verbo y luego tengo al pronombre personal, en este caso they, que corresponde a ellos. Ellos son amigos o son ellos amigos. Are they friends? Is my name on the list? ¿Mi nombre está en la lista? Esa pregunta. Primero tenemos el verbo, en este caso is. Luego tenemos un pronombre posesivo, obviamente que es my. Y obviamente el complemento de la oración. En este caso, name on the list. Y al final, obviamente, en todas estas, ojo, al final, solo al final, nosotros vamos a tener el signo de interrogación. Eso sí es obligatorio que debe contener, deben estar escritos. Si ustedes no ponen eso, obviamente se considera una falta ortográfica. En este caso vamos a ver una vez más el verbo to be del presente indicativo. Tenemos el modo afirmativo, tenemos el modo interrogativo y tenemos el modo negativo. El modo afirmativo, ustedes ya saben, primero van los pronombres personales o subjects. En este caso tenemos en color negro, tenemos I, you, he, she, it, we, you y they. Luego tenemos el verbo, que en el verbo to be, el presente indicativo, el presente simple, que corresponde a am, are, is. Cada uno va conjugado con cada uno de los pronombres personales y am, are, is tiene un significado que es ser o estar. De tal manera que dice I am, yo soy, you are, tú eres, tú estás,
He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está. El it is nos permite solo indicar a cosas, animales y sustantivos incontables. We are, nosotros somos, estamos. You are, ustedes son o están. They are, ellos son o están. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, I am corresponde a la primera persona, you are corresponde a la segunda persona, he, she, it corresponde a la tercera persona, todos ellos del singular. We are es la primera persona del plural, you are es la segunda persona del plural y they are es la tercera persona del plural. Esto ya saben, es simplemente un recuerdo de lo que nosotros ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, esas son las características y obviamente ya saben, cada uno de ellos corresponde en el momento y la posición con la cual nos estemos desarrollando dentro de la acción o de la oración. Ahora, para desarrollar estas mismas oraciones o transformarlas a interrogativo, al modo interrogativo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que fijarnos en el pronombre y en el verbo. En el afirmativo, en primera instancia va el pronombre y en segunda el verbo. Para hacer una oración interrogativa o el modo interrogativa, se cambia esa posición. Primero va el verbo y luego va el pronombre personal. De tal manera que quedarían am I, soy yo, estoy yo, soy yo abogado, estoy yo en casa. Are you, eres tú doctor, estás tú en el hospital. Is he, es él artista, está él en casa. Is she, obviamente, solo para ella. Es Elia enfermera. Está Elia en la clínica. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Preguntas. Is it, es el cuarto piso. Está en la sala. Estamos preguntando, obviamente, en función de posiciones. Are we, somos nosotros estudiantes. Estamos nosotros en el colegio. Son preguntas. Are you, ¿son ustedes estudiantes? ¿Están ustedes en la universidad? ¿Y are they? ¿Son ellos conductores? ¿Están ellos en el patio? Estoy haciendo preguntas. Ya saben que el verbo to be tiene dos determinaciones. Primero me permite indicar qué soy yo y luego otro de lugar. ¿Dónde estoy yo? Por ahí, obviamente, ustedes ya ven cómo se puede construir el modo interrogativo, que es la clase de hoy. Pero vamos a hacer un recuento también con el modo negativo. En el modo negativo, al afirmativo, al I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, y they are, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le complementamos con el adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación? El no. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, y they are not. De tal manera que digo I am not, yo no soy, no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. You are not, no son ustedes, no están ustedes. Y they are not, no son ellos y no están ellos. Y ahí nosotros podemos ver de una forma más clara, especialmente lo que nos compete dentro de esta clase, que es el modo interrogativo, cómo se estructura. El presente simple interrogativo del verbo to be. Si necesitas saber cómo se usa el verbo to be interrogativo, te contamos que la conjugación del verbo to be en presente simple interrogativo sigue reglas simples que en el modo afirmativo y negativo. Solo que debes modificar el orden entre el pronombre personal y el verbo y eso es todo. Eso quiere decir is, are, am. Obviamente cambia de posición y eso es todo. En lugar de comenzar con los pronombres personales dentro de una oración, deben comenzar con, obviamente, con el verbo to be, según corresponda. Por ejemplo, are you a student? ¿Eres un estudiante? Le estoy preguntando, obviamente empieza con el verbo, ¿no es cierto? Are. Entonces ahí nosotros podemos ver, y obviamente el signo de interrogación solo hasta el final. En cuanto a la estructura y uso del verbo to be en el presente simple del interrogativo, en los siguientes ejemplos, obviamente ustedes van a poder observar cómo se forma el interrogativo del verbo to be, tanto en afirmativo como en negativo. Tenemos el primero, are they at the office?
Are they at the office? ¿Qué nomás tiene esta oración? Y ojo que ustedes deben poner atención. Primero tengo el verbo to be, en este caso are. Luego tengo el pronombre personal o subject, en este caso they, que son ellos. Tengo una preposición, en este caso que es at, que traduce al español como en. Tenemos el artículo determinante que es de, obviamente que se traduce a las formas españolas de los artículos el, la, los y las. Y tenemos el sustantivo office. Y por último tenemos el signo de interrogación. Are they at the office? ¿Están ellos en la oficina? Vamos al siguiente. Is he a good friend? Is he a good friend? ¿Es él un buen amigo? Primero tengo el verbo, luego tengo el pronombre. Am I your cousin? ¿Soy tu prima? Está preguntando. Primero tengo el verbo y luego tengo el pronombre en primera persona. I, que significa yo. En cuanto a las preguntas del verbo to be con are, en este caso vamos a ver cuáles son las siguientes. Are they your parents? ¿Son tus padres? Primero tengo are, el verbo, luego tengo they, el pronombre personal. ¿Son ellos tus padres? Obviamente sería la traducción correcta. Preguntas con el verbo to be are, y obviamente preguntas con el verbo to be is. Tenemos, is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Primero tengo is, el verbo, luego tengo your, obviamente el pronombre dentro de esta oración. Preguntas con el verbo to be con am. Am I wrong? ¿Estoy equivocado? Primero tengo el verbo y luego tengo el pronombre, la primera persona. Me estoy autodescribiendo. Estoy diciendo, ¿estoy equivocado? Estoy preguntando. Entonces son las características. Igual tenemos aquí el afirmativo, el negativo y también tenemos el negativo que nosotros ya hemos visto en la clase, en las estructuras anteriores. Tenemos am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you y are they. Esto es en afirmativo. En negativo, como hago una pregunta negativa, aquí tenemos el negativo. Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not? Y are they not? Estoy haciendo una pregunta negativa. Esas son las características, pero también acá tenemos la forma contraída de la negación. Recordemos que para la primera forma no hay contracción. Eso es una regla general. Y esto lo voy a poner, cambiémoslo de color, lo voy a poner en celeste para que lo puedan identificar. Cuando hablamos de contracciones, para la primera persona no existe contracciones. Por lo tanto, siempre va a ir de la misma forma, de la long form, va a ir tanto para la forma negativa larga como para la forma negativa corta. De tal manera que la siguiente sí, que tanto el are y el is se fusionan. Y habíamos dicho, el are y el not, el adverbio de negación se fusionan y dan origen al aren't. El is y el not dan origen al isn't. De tal manera que la forma contraída negativa en preguntas serían aren't you, isn't he, isn't she, isn't it, aren't we, aren't you y aren't they. De esa manera estarían estructurándose la forma contraída en función de la forma negativa del verbo to be. Ahí nosotros tenemos en la primera y en la columna de la mitad tenemos la negativa long form, la forma larga. Y al costado final, a nuestra derecha, la parte final, tenemos la short form negative, la forma negativa contraída o la forma corta. Cualquiera de las dos funcionan, cualquiera de las dos significan lo mismo, ya saben, no cambia la traducción. ¿Qué es lo que hace la contracción? Simplemente darle más fluidez al idioma. Se fusiona el verbo con el adverbio de negación a través del apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Esa comita que ustedes pueden observar entre la N y la T. Esa es la contracción que se repite en la mayoría de los pronombres con el adverbio de negación. La estructura del simple present del verbo to be en forma interrogativa es verbo,
sujeto, más complemento y más el signo de interrogación. Esas tres estructuras tienen que tener. Primero, verbo. Primero va a estar el verbo en la pregunta. Luego va a estar el subject, el sujeto o el pronombre personal. Y por último va a estar aquí un complemento que le va a dar sentido a la oración. Nunca nos olvidemos que al final de ese proceso siempre va a estar presente el signo de interrogación. Esa va a ser la fórmula del presente simple o del simple present. Ejemplos, aquí tenemos un poco más de ejemplos. Dice, I am nice, soy agradable. Am I nice, soy agradable. Tenemos primero el verbo. Who are you? ¿Quién eres? O how are you? ¿Quién eres? Igual tenemos, en este caso tenemos una who question, una question word, y luego tenemos el verbo, y luego tenemos el pronombre personal, y por último, el signo de interrogación. En este caso, obviamente, primero va una question word, y obviamente posterior a la question word va la estructura como le estamos viendo dentro de esta clase. La siguiente tenemos, is he not polite? No es educado. Is he not polite? Entonces, primero igual tenemos el verbo y luego tenemos el pronombre personal. Where is she? ¿Dónde estás? Where is she? Igual tenemos una question word que nosotros ya iremos viendo en clases siguientes. Luego tengo el verbo y luego tengo el pronombre personal. Al final el signo de interrogación. Is it not difficult? Aquí tenemos la forma larga negativa. Is verbo, it pronombre personal, not adverbio de negación, difficult en este caso un adjetivo que determina dificultad o difícil. Is it not difficult? No es difícil. Are we lost? Are we lost? Are verbo, we pronombre, los, el complemento y el signo de interrogación. ¿Estamos perdidos? We are you busy. We are you busy. ¿Por qué estás ocupado? O ¿por qué están ocupados? En este caso tengo why, obviamente que se traduce como por qué. Luego tenemos el verbo y luego tenemos el pronombre personal y el complemento más el signo de interrogación. ¿Por qué están ocupados? Tenemos una negación, en este caso acá ahorita tenemos una negación con contracción. Entonces una short form. Tenemos aren't they lawyers? ¿No son abogados? Entonces tenemos aren't, tenemos el verbo más el adverbio de negación fusionados. Luego tengo el pronombre personal they y luego tenemos el sustantivo más el signo de interrogación que tenemos en esta última etapa. Si hubiera algún pronombre interrogativo, este se coloca al inicio de la oración y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para construir una oración interrogativa utilizando el verbo to be. Aquí ustedes pueden observar una serie de ejemplos, una serie de estructuras, tanto largas como contraídas, como tienen que hacer para estructurar justamente el verbo to be, obviamente en modo interrogativo, cuando nosotros queremos hacer una pregunta. En la primera clase nosotros ya vimos el verbo to be afirmativo, donde afirmábamos yo soy abogado, yo soy estudiante, yo soy arquitecto, qué sé yo. O yo estoy en casa, yo estoy en la universidad, estoy afirmando. Entonces, luego vimos la parte negativa. Cuando nosotros decimos yo no soy alguna actividad, yo no estoy en un determinado lugar, estamos negando. Ahora, ¿qué nos ha tocado ver? La forma interrogativa, donde nosotros construimos preguntas. Siempre vamos a preguntar algo. Siempre vamos a preguntar sobre un estado, siempre vamos a preguntar sobre una ubicación, y justo para eso nos sirve el verbo to be. Y justamente son estas estructuras. Y de esta forma nosotros vamos a ver, en este caso nosotros hemos visto el verbo to be, forma afirmativa en el presente simple. Ahora vamos a ver en las siguientes clases, en los siguientes niveles, hemos de ver el pasado y posteriormente hemos de ver el futuro, cómo se estructura, cómo se va formando. Esas son las características dentro de estas estructuras que son fundamentales, son la base prácticamente. Esas son las cosas más sencillas que ustedes pueden aprender. Obviamente que ustedes tienen que tener bastante cuidado el momento de aprender cada una de estas formas para no cometer errores
o equivocarse en su aplicación. En esta última parte de nuestra clase vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando también un poco más justamente sobre el verbo to be en el presente simple interrogativo. Vamos a ver cómo se puede aprender de forma eficaz el presente simple interrogativo del verbo to be y mucho más sobre los verbos en inglés. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Recordando que el verbo to be es uno de los más básicos, pero a la vez de los principales para comenzar a entender y hablar dentro del idioma inglés, a conocer la gramática inglesa. Es por eso que es una temática abordada en los niveles de inglés para principiantes, obviamente para iniciar con todo el proceso de aprendizaje. Y dentro de estas características, en estos últimos minutos, vamos a ver justamente el presente simple interrogativo del verbo to be, justamente lo que habíamos ido viendo. Si necesitan saber cómo se usa el verbo to be interrogativo, obviamente te contamos que la conjugación del verbo to be en presente simple interrogativo sigue reglas similares que en el modo afirmativo y negativo, solo que se debe modificar el orden o la posición en relación al pronombre personal y al verbo. El pronombre personal, cualquiera. I, you, he, she, we, you, they, obviamente con el verbo is, are, am, cualquiera de ellos. En lugar de comenzar con los pronombres personales, como se lo hace en la forma afirmativa, en la interrogativa se debe iniciar con un verbo según corresponda, obviamente, de acuerdo a cada una de la conjugación. ¿Qué más deben saber ustedes sobre el presente simple interrogativo del verbo to be? Vamos a ver. Ayúdenme apagando un micrófono que está por ahí encendido. Interrumpe. Listo. Vamos a continuar. Si quieren poner música, se van a su casa. No hay ningún problema. ¿Qué más deberían saber ustedes sobre el presente simple del interrogativo del verbo to be? Realizar ejercicios del verbo to be en afirmativo, interrogativo y negativo de forma online o tradicional es imprescindible para que ustedes puedan entender y puedan saber de mejor manera. Y aquí tenemos algunas preguntas con el verbo to be con la forma are. Por ejemplo, are they your parents? Son tus padres. Primero tengo el verbo are y luego tengo el pronombre they. Preguntas con el verbo to be is. Tenemos is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Tengo is, el verbo, y luego tengo el pronombre you. Luego tenemos preguntas del verbo to be con am, por ejemplo, am I wrong? Estoy equivocado. Inicio con el verbo, en este caso con am, y luego con el pronombre personal I, que está en primera persona, y de esa manera simple es como obviamente inicia la estructuración de las preguntas. Eso obviamente seguido en la parte final del signo de interrogación. Eso es fundamental. Vamos a ver cuáles son las características, la estructura y uso del verbo to be en el presente simple interrogativo ya en esta última etapa de nuestra clase. En los siguientes ejemplos podrán ustedes observar cómo la forma interrogativa del verbo to be, tanto en afirmativo como en negativo. Tenemos aquí la primera, are they at the office? ¿Están ellos en la oficina? Primero tengo aquí está el cambio de la posición, primero tengo el verbo, luego tengo el pronombre personal. Is he a good friend? Él es un buen amigo. Tengo primero el verbo, luego tengo el pronombre personal. El resto de la oración va igual. El signo de interrogación no deben olvidarse nunca. Am I a cousin? Soy tu prima. Obviamente primero tengo el verbo y luego tengo el pronombre personal. Esas son las características fundamentales. Pueden encontrar el presente simple interrogativo del verbo to be en los questions tags de las frases negativas. Por ejemplo, tenemos he wasn't going to pay for it. Was he? Él no iba a pagar por ello, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una pregunta en pasado y afirmativo. Obviamente estoy utilizando el wasn't, el was más el no. El was corresponde al verbo to be, pero en pasado. Y eso nosotros ya hemos de ver en las siguientes temas. Solo es un avance de lo que nosotros iremos viendo en las siguientes clases. You weren't expecting such good news, were you? No esperabas una noticia tan buena, ¿verdad? Dice. Entonces aquí igual tenemos la utilización
Were you, por ejemplo, cuando hago una pregunta. Was he. Primero siempre va a ir el verbo, ya sea este en presente, pasado o en futuro, siempre va a ir. Obviamente, la pregunta va a iniciar siempre con un verbo. Esas son las características en cuanto al modo interrogativo del verbo to be, que se ha ido viendo y se ha ido analizando, que es indispensable, un algo simple y fácil, el cual simplemente con eh, la atención que ustedes presten es más que suficiente para que ustedes puedan construir cualquier tipo de oraciones. Y recuerden que prácticamente, una vez más, les recuerdo que esta es la base fundamental. Este es el cimiento sobre el cual ustedes van a poder desarrollar una serie de estructuras, escribir, traducir y entender lo que se dice dentro del idioma inglés. Es sumamente fácil. Desde aquí arrancamos todo el proceso ya de estructuración y de formación de diálogos, de estructuras, de oraciones que son fundamentales para el desarrollo del idioma. Señores y señores, de esta manera estamos llegando ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés en esta tercera semana. Señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana, perdón, una excelente noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Gracias, Lice. Dicen de igual manera. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Ya se fue, Lice. No, aquí estoy, les estoy escuchando. Lice, una pregunta antes de que se vaya. Mande. Please. I question. Listen, quiero preguntarle, ¿qué diferencia tiene el decir en inglés lo negativo, I don't o not? ¿Es lo mismo? I don't, por ejemplo, yo le digo, I don't speak English. No puedes hablar inglés. Cuando hablo Ya. con do, estoy hablando de algo que usted, de hecho, el do es poder, es hacer. Entonces, Ajá. además se traduce como poder. Entonces, no es no es Oh, una negación. Le estoy diciendo, I don't, no puedes. Entonces, pero si le digo, I not speak English, yo le estoy diciendo, no, no no, usted hablas está inglés. negando. Entonces, no Ok, hablas dice, inglés. entonces para yo decir I do es Con sí el, puedo, I don't con, no puedo. exacto. Ok, I do speak, you do speak English. Estoy diciendo, tú puedes hablar inglés. Cuando I digo do. con do, Ok, pero si yo le digo con don't, recuerden que es el do más el no adverbio de poder. negación not, que se fusionan, obviamente que dice no puedes. Entonces, I don't. Entonces, el do más el not se fusionan para dar origen al don't. Entonces, y ese do, obviamente, es un auxiliar verbal que nosotros ya hemos de ver igual en las siguientes clases, cómo funciona, cuáles son las estructuras gramaticales para que ustedes puedan aplicar en otras oraciones. Ok, Lice, muchas gracias. El don't, entonces lo aplico porque no puedo, ¿no es cierto? I don't Exacto, porque es no puedo. Ok, el do se traduce como poder. ok, gracias, Lice, mi preguntita. ¿Ya? Señores y señores, que tengan una excelente noche. Gracias, Lice.